día en que alguien te miró a los ojos y te dijo o te hizo sentir sin decirlo que eras débil. Tal vez fue una pareja cansada de tu sensibilidad, una madre preocupada por tu manera de sentirlo todo, un jefe incómodo con tu forma de expresar verdades, o una amiga que no entendió por qué te dolía tanto lo que para ella era normal. Y tú, que confiabas en esas voces, empezaste a mirarte con la misma dureza. Empezaste a creer que tu forma de amar era un defecto, que tu corazón abierto era una falla de fábrica, que tu llanto era una prueba de fragilidad. Te dijeron que eras débil porque llorabas cuando te herían, porque te importaban demasiado las cosas, porque no sabías fingir indiferencia. Te dijeron que eras débil porque necesitabas explicaciones, porque pedías respeto, porque no te conformabas con migajas. Y poco a poco fuiste aprendiendo a traducir tu sensibilidad como un error, a esconder tus emociones para no parecer exagerada, a endurecerte por fuera, mientras por dentro seguías siendo la misma mujer capaz de sentirlo todo. Nadie te explicó que el mundo suele llamar debilidad a lo que no puede controlar, que una mujer que siente es más difícil de manipular que una mujer anestesiada, que tu manera de conmoverte, de amar, de dolerte, era una forma profunda de inteligencia emocional y no un defecto de carácter. Nadie te dijo que la frialdad que te exigían no era fortaleza, era desconexión. Recuerdo, y quizás tú también lo recuerdas ahora, cuántas veces te tragaste las lágrimas para que no te miraran con lástima. Cuántas veces te obligaste a sonreír para no ser la intensa. ¿Cuántas veces pediste perdón por sentir lo que cualquier ser humano sentiría? Te hicieron creer que para ser fuerte había que volverse piedra, que para ser respetada había que dejar de ser vulnerable, que para ser adulta había que dejar de temblar. Y así fuiste construyendo una armadura que no era tuya, una coraza prestada hecha de frases ajenas. No es para tanto, eres muy sensible. Todo te afecta. Tienes que ser más dura. Te la pusiste para sobrevivir, para encajar, para que te quisieran. Pero esa armadura empezó a pesarte como un invierno. Interminable. Te protegía del mundo, sí, pero también te alejaba de ti. Lo que nunca te dijeron es que tu sensibilidad era una forma de valentía, que solo siente de verdad quien se atreve a no cerrar el corazón. Que llorar frente al dolor es un acto de honestidad y no de derrota. Que la mujer que se permite ser humana es más fuerte que la que se disfraza de invencible. Te llamaron débil porque no aceptaste el maltrato como normal, porque te dolieron las ausencias, porque te negaste a celebrar lo que te lastimaba. Te llamaron débil porque pediste amor donde te daban costumbre, porque exigiste respeto donde te ofrecían control. Y esas voces fueron sembrando una duda lenta. Quizás tienen razón, quizás soy frágil. Pero hoy quiero decirte algo que tal vez nadie te dijo antes. No eras débil, estabas despierta. No eras frágil, estabas viva. No eras exagerada, estabas siendo humana en un mundo que premia la dureza. El problema nunca fue tu forma de sentir, fue la incomodidad de otros frente a esa verdad. A muchas personas les conviene que te creas pequeña, porque una mujer que duda de sí es fácil de gobernar. Una mujer que se siente débil acepta menos, reclama menos, se conforma más. Te hicieron confundir fortaleza con silencio, te convencieron de que aguantar era madurez, que callar era prudencia, que soportar era amor. Y tú, con la mejor intención, te fuiste alejando de tu propio latido para no molestar a nadie. Pero el cuerpo siempre recuerda lo que la mente intenta olvidar. Recuerda las noches en que lloraste en silencio, las veces que te sentiste demasiado para el mundo, los momentos en que quisiste ser distinta solo para encajar. Y ese cansancio acumulado empezó a hablarte bajito. No eres débil, estás agotada de fingir.
Hoy este mensaje es para ti, para la mujer que un día creyó esa mentira, para la que se miró al espejo y se juzgó por sentir demasiado, para la que se culpó por no ser de hielo. Quiero que sepas que tu forma de amar no fue un error, fue un acto de valentía en un mundo que prefiere corazones dormidos. Lo que llamaron debilidad fue muchas veces tu conciencia despierta, tu capacidad de ver lo que otros negaban, de sentir lo que otros evitaban, de nombrar lo que otros callaban. Y esa lucidez incomoda, porque obliga a cambiar. Si hoy estás aquí escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti sabe la verdad. Sabe que no naciste para endurecerte hasta desaparecer. Sabe que tu sensibilidad es un puente, no una herida. Sabe que tu historia no termina en la etiqueta que otros te pusieron. Este mensaje es un espejo nuevo, un espejo donde tu emoción no es defecto, donde tu llanto no es derrota, donde tu corazón no es un problema a resolver, un espejo donde empiezas a verte como lo que siempre fuiste, una mujer fuerte que tuvo el coraje de sentir. Y quiero que te quedes conmigo, porque vamos a desmontar esa mentira pieza por pieza. Vamos a devolverle a la palabra fuerza su verdadero significado. Vamos a mirar tu historia sin vergüenza, sin juicios, sin etiquetas prestadas. Hoy empieza otro relato sobre ti, no el que te contaron, el que te mereces. 1. Te llamaron débil porque sentías demasiado. Te llamaron débil porque tu corazón no aprendió a fingir indiferencia, porque te dolían las cosas que a otros les pasaban de largo, porque no supiste convertirte en piedra cuando el mundo te pidió dureza. Te miraron con condescendencia cuando lloraste, cuando te afectó una palabra, cuando no pudiste seguir como si nada. Y tú, que solo estabas siendo humana, empezaste a creer que había algo mal en tu forma de sentir. Te dijeron que eras muy sensible, como si esa frase fuera un diagnóstico y no una cualidad, como si emocionarte, conmoverte, preocuparte fueran defectos que debías corregir. Aprendiste a esconder tus lágrimas para que no te señalaran, a medir tus reacciones para no parecer exagerada, a callar tu dolor para no incomodar a nadie. Y así, poco a poco, fuiste traicionando la parte más viva de ti. Nadie te explicó que la sensibilidad es una forma de inteligencia, que sentir demasiado muchas veces significa ver más, percibir más, comprender más, que tu capacidad de emocionarte no era fragilidad, era profundidad. Pero el mundo prefiere a las personas planas, a las que no cuestionan, a las que no tiemblan, a las que no obligan a mirar de frente lo que duele. Te llamaron débil porque te importaban las despedidas, porque no sabías amar a medias, porque no podías tratar a la gente como si fueran objetos descartables. Y en lugar de valorar esa humanidad, te hicieron sentir que eras un problema que debía endurecerse para sobrevivir. Recuerdo cuántas veces te dijiste a ti misma que debías ser distinta, que tenías que aprender a que nada te afectara, a no tomarte las cosas tan en serio, a volverte más fría. Y cada vez que intentabas hacerlo, algo dentro de ti se rompía un poco más, como una flor obligada a crecer en cemento. Te llamaron débil porque te dolían las injusticias pequeñas y grandes, porque no podías reír cuando alguien era humillado, porque te costaba normalizar lo que no era normal. Y en vez de escuchar tu conciencia, te enseñaron a desconfiar de ella. La verdad es que tu sensibilidad incomodaba. Incomodaba a quienes habían aprendido a no sentir para no cambiar. Incomodaba a quienes necesitaban que todo siguiera igual. Una mujer que siente demasiado es peligrosa para un sistema que vive de corazones dormidos. Te hicieron creer que la fortaleza era aguantar sin quejarte, que ser adulta era volverte inmune, que madurar era dejar de emocionarte. Pero nadie te dijo que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir y aún así seguir de pie.
Hubo días en que te miraste con dureza, como si tu corazón fuera un enemigo. Te culpaste por llorar, por extrañar, por necesitar explicaciones. Te repetiste que debías ser más fuerte sin darte cuenta de que ya lo eras al permitirte ser real. Te llamaron débil porque tu amor no sabía fingir. Porque cuando querías, querías de verdad. Porque no entendías las medias tintas, las promesas vacías, los vínculos de utilería, y esa autenticidad asustó a más de uno. La sensibilidad no es una grieta, es una puerta. Gracias a ella sabes leer silencios, comprender dolores, abrazar sin miedo. Gracias a ella no te convertiste en alguien indiferente, aunque te lo exigieran 1000 veces. Te hicieron dudar de ti porque una mujer que siente es difícil de manipular. Porque quien está conectada con su emoción reconoce la mentira, detecta la ausencia, percibe el desamor. Y eso incomoda a quienes prefieren la comodidad del autoengaño. A veces te convenciste de que debías curarte de tu forma de ser, que había algo equivocado en tu mirada profunda, en tu manera de entregarte, en tu forma de conmoverte con lo simple. Pero no estabas enferma, estabas viva en un mundo anestesiado. Te llamaron débil porque te atreviste a ser humana donde otros eligieron volverse máquinas, porque no negociaste tu capacidad de sentir aunque te costara caro. Y esa supuesta debilidad te permitió amar de verdad, llorar de verdad, vivir de verdad. La fortaleza que te exigían era una máscara, una coraza que te hubiera protegido del dolor, sí, pero también de la alegría, del asombro, de la ternura. Y tú, sin saberlo, elegiste el camino más valiente, seguir sintiendo. Hoy quiero que mires tu historia con otros ojos, que recuerdes cada vez que te dijeron débil y te preguntes quién se beneficiaba de que lo creyeras, que entiendas que tu sensibilidad nunca fue un defecto, fue un don mal interpretado, porque la mujer que siente demasiado no es frágil, es profunda. No es exagerada, es honesta, no es débil, es valiente para habitar su corazón sin anestesia. Y si hoy estás aquí escuchando estas palabras, es porque esa sensibilidad te trajo hasta este momento de verdad. Porque a pesar de todo, no te volviste piedra. Y eso, créeme, es una forma inmensa de fuerza. 2. Confundieron tu bondad con permiso. Te enseñaron que ser buena era abrir la puerta siempre, incluso cuando entraban con los zapatos sucios a tu corazón. Aprendiste a sonreír para no incomodar, a comprender para no perder, a justificar para no quedarte sola. Y mientras tú creías estar sembrando amor, otros interpretaron tu bondad como un permiso silencioso para cruzar límites que nunca debieron tocar. Confundieron tu empatía con debilidad. Vieron en tu manera de escuchar una invitación a descargar sobre ti sus frustraciones, sus miedos, sus heridas. Se acostumbraron a que tú fueras el lugar donde todo podía dejarse sin consecuencias. Y tú, que solo querías cuidar, terminaste siendo el depósito de emociones ajenas. Recuerdo cuántas veces te dijeron que eras demasiado buena para este mundo, como si eso fuera un halago y no una advertencia. Te repetían que debías endurecerte, aprender a decir no, dejar de dar tanto. Pero nadie te explicó que el problema no era tu bondad, sino la forma en que otros la usaban. Tu generosidad se volvió costumbre para algunos. Dejaron de agradecer lo que dabas porque asumieron que era tu obligación. Tu tiempo, tu energía, tu paciencia, todo parecía estar disponible por derecho adquirido. Y cuando intentaste retirarte un poco, te miraron como si estuvieras fallando. A los 50 comprendiste que la bondad sin límites se convierte en una puerta sin cerradura. Que hay personas que no respetan lo que se ofrece con amor, sino lo que se protege con firmeza. Descubriste que dar no es lo mismo que dejarse quitar. Confundieron tu capacidad de perdonar con falta de memoria.
Pensaron que olvidarías las heridas solo porque seguías sonriendo. Creyeron que tu silencio era aprobación y no cansancio. Y así fueron avanzando un poco más cada vez hasta ocupar espacios que te pertenecían. Te hicieron sentir débil porque no respondías con dureza, porque elegías el diálogo antes que la guerra, la comprensión antes que el ataque. Pero nadie te dijo que esa elección era un acto de grandeza, no de sumisión. Hubo días en que te miraste y no te reconociste, te sentías vacía de tanto dar, agotada de tanto sostener, invisible de tanto priorizar a otros. Y aún así te costaba cambiar, porque temías que al cerrar la puerta te quedaras sin amor. A los 50, entendiste que la bondad no es un sacrificio, es un intercambio sano, que amar no significa permitir cualquier cosa, que cuidar a otros no implica descuidarte a ti. Confundieron tu paciencia con resignación, tu manera de esperar con una tolerancia infinita. Pensaron que siempre estarías allí, lista para reparar lo que ellos rompían, y tú misma empezaste a creer que ese era tu destino. Aprendiste demasiado tarde que la gente no valora lo que se regala sin medida, que el respeto nace del límite, no de la entrega total, que tu bondad necesitaba una columna vertebral para no convertirse en herida. Te hicieron sentir culpable cuando intentaste protegerte. Te dijeron que habías cambiado, que ya no eras la misma, que te habías vuelto egoísta. Y tú dudaste porque te enseñaron a confundir amor con disponibilidad eterna. A los 50 descubriste que la bondad sin dirección se pierde, que tu corazón no es un servicio público, que mereces elegir a quién, cómo y cuánto das. Confundieron tu ternura con permiso para no cuidarte, tu capacidad de escuchar con derecho a no escucharte, y tú permitiste demasiado por miedo a perder afectos que no sabían amarte bien. Hoy entiendes que la verdadera bondad también dice no, que puede ser suave y firme al mismo tiempo, que protegerte no te vuelve mala, te vuelve justa. Aprendiste que dar no es vaciarse, es compartir desde un lugar donde tú también importas. Que el amor sano no se alimenta de tu agotamiento, sino de tu equilibrio. A los 50 miras tu historia con otros ojos. Ves cuántas veces te usaron porque eras luz, porque eras refugio, porque eras puente. Y en lugar de avergonzarte, te honras por haber amado con verdad. Pero ya no permites que confundan tu bondad con permiso. Ya no entregas tu paz como moneda de cambio. Ya no abres la puerta sin mirar quién toca. Entendiste por fin que tu corazón es un hogar y no una sala de espera. Que la bondad que no se cuida se convierte en herida. Y que ser buena no significa ser de todos, sino ser fiel a ti. 3. La trampa de la mujer fuerte. Un día te convencieron de que debías ser fuerte como una roca. Te dijeron que la mujer valiosa es la que no se quiebra, la que resuelve todo, la que sostiene sin pedir ayuda. Y tú, que solo querías ser amada, aprendiste a cargar el mundo en los hombros como si fuera un destino inevitable. Te pusiste el traje de la mujer fuerte sin saber que venía con un precio silencioso: dejar de ser humana. La trampa empezó con elogios. Qué fuerte eres, tú puedes con todo, sin ti nada funciona. Frases que sonaban a reconocimiento, pero escondían una condena. Porque mientras te aplaudían por resistir, nadie te preguntaba si estabas cansada. Mientras celebraban tu fortaleza, te iban dejando sola con tus batallas. Aprendiste a no llorar en público, a no mostrar dudas, a resolver problemas ajenos antes que los tuyos. Convertiste el cansancio en un secreto y la tristeza en un lujo que no podías permitirte. Te dijeron que ser fuerte era no necesitar a nadie y tú te creíste esa mentira. A los 50 comprendiste que esa fortaleza era una máscara pesada, que te obligaba a ser invencible en un mundo donde todos tienen derecho a quebrarse.
Descubriste que la mujer fuerte, tal como te la vendieron, no es un ideal, es una trampa para que sigas sosteniendo lo que otros no quieren cargar. Recuerdo cuántas veces escuchaste que tú podías más, que no te afectaba, que eras distinta, que eras de hierro. Y mientras el mundo te miraba como un pilar, por dentro te desmoronabas sin testigos. La trampa de la mujer fuerte te hizo creer que pedir ayuda era debilidad, que decir no puedo te restaba valor, que descansar era un lujo de gente frágil. Y así fuiste acumulando responsabilidades como quien colecciona piedras en los bolsillos. A los 50 entendiste que esa fortaleza no era libertad, era encierro, que te impedía ser cuidada, sostenida, acompañada, que te condenaba a un papel donde siempre dabas y casi nunca recibías. Te hicieron sentir orgullosa de aguantar lo inaguantable, de sostener familias, trabajos, relaciones, emociones ajenas, y tú, con tu corazón generoso, convertiste ese mandato en identidad. Pero nadie te dijo que la fuerza real no es ausencia de quiebre, sino capacidad de levantarse, que la verdadera fortaleza incluye lágrimas, dudas, descansos, límites, que ser fuerte no es no necesitar, es saber pedir cuando se necesita. A los 50 miraste tu reflejo y viste a una mujer cansada de ser columna. Comprendiste que te habían educado para sostener el mundo de otros mientras el tuyo quedaba en ruinas. La trampa te enseñó a salvar a todos menos a ti, a resolver sin preguntar si querías hacerlo, a cargar con culpas que no te pertenecían solo porque tú puedes. Descubriste que esa fortaleza te aislaba, que los demás se acostumbraron a no cuidarte porque tú siempre estabas bien, al menos por fuera. Y empezaste a preguntarte quién te sostuvo a ti mientras sostenías a todos. A los 50 entendiste que la fuerza que te exigían era cómoda para otros, que les permitía descansar sobre tu espalda, delegar en tu resistencia, esconderse tras tu capacidad. Te diste cuenta de que la mujer fuerte también tiene derecho a cansarse, a decir basta, a necesitar un abrazo, que no eres menos valiosa por quebrarte, sino más humana. La trampa se rompió el día que te permitiste ser frágil sin vergüenza, cuando aceptaste que no tienes que poder con todo, que no debes ser el pilar eterno, que tu vida no es un servicio obligatorio. A los 50 aprendiste que la fuerza auténtica es elegirte, es poner límites, es irte de donde te exprimen, es descansar sin culpa, es dejar de cargar lo que no es tuyo. Comprendiste que ser fuerte no es aguantarlo todo, sino saber que no vas a aguantar más, que la valentía no está en resistir siempre, sino en escuchar tu propio límite. Hoy miras esa antigua definición de fortaleza y ya no te reconoces en ella. Prefieres una fuerza más humana, más suave, más verdadera, una fuerza que incluye ternura contigo misma. A los 50 sabes que la mujer realmente fuerte es la que se atreve a decir no puedo sola, la que pide ayuda sin sentirse menos, la que se cuida con la misma dedicación con la que cuidó a otros. Y entendiste por fin que la trampa de la mujer fuerte se rompe cuando una mujer se permite ser simplemente mujer, con luz y sombra, con poder y cansancio, con alas y con heridas. 4. ¿Quiénes se beneficiaron de que te creyeras débil? No fue casual que un día empezaras a mirarte como si te faltara algo. No fue un accidente que te convencieran de que eras frágil, exagerada, demasiado sensible. Hubo personas, sistemas y costumbres que encontraron comodidad en tu duda. Porque una mujer que se cree débil es fácil de guiar, de usar, de moldear. Una mujer que duda de su valor pregunta antes de decidir, pide permiso antes de vivir, se disculpa antes de existir. Se beneficiaron quienes no querían cambiar, quienes preferían que siguieras siendo la misma de siempre, la que resolvía,
la que callaba, la que comprendía. Mientras tú te sintieras pequeña, ellos podían seguir siendo grandes sin esfuerzo. Mientras tú creyeras que tu sensibilidad era un defecto, ellos no tenían que revisar sus propias durezas. Se beneficiaron quienes necesitaban controlarte sin parecer tiranos, porque es más fácil manejar a una mujer que desconfía de sí que a una que conoce su fuerza. Te llamaron débil para que bajaras la voz, para que no cuestionaras, para que no te fueras de donde ya no te amaban bien. La etiqueta fue una cuerda invisible atada a tu cintura. También se beneficiaron quienes temían tu despertar. Las personas que intuyeron que, si un día dejabas de verte como frágil, ya no aceptarías migajas, que si comprendías tu valor, no te quedarías en mesas donde no te invitaban a sentarte, que si te reconocías fuerte, sus privilegios se tambalearían. Hubo relaciones que se sostuvieron gracias a tu inseguridad, amores que sobrevivieron porque tú te creíste menos, amistades que funcionaron porque tú te pusiste siempre en segundo lugar, familias que no cambiaron porque tú absorbiste todos los golpes emocionales. Tu supuesta debilidad fue el pegamento de muchos equilibrios injustos. Se beneficiaron quienes no querían mirarse al espejo, porque mientras tú cargabas con la culpa, ellos podían evitar la responsabilidad. Mientras tú te preguntabas qué habías hecho mal, ellos no tenían que preguntarse qué estaban haciendo mal contigo. Tu duda fue su coartada. Te hicieron creer que eras débil para que no reclamaras respeto, para que confundieras amor con aguante, paciencia con sumisión, empatía con permiso. Una mujer que se siente frágil acepta menos, pide menos, exige menos, y eso resulta muy conveniente para quienes temen a las mujeres que se saben dignas. Se beneficiaron también las viejas ideas que nos heredaron, esos mandatos que dicen que la mujer buena no levanta la voz, que la mujer fuerte no llora, que la mujer correcta no incomoda. Tu inseguridad alimentó un sistema antiguo que necesita corazones obedientes para seguir de pie. Hubo momentos en que tu etiqueta de débil justificó injusticias. Ella es así, todo le afecta, decían, y con esa frase invalidaban tu dolor. Convertían tus límites en exageraciones, tus heridas en dramas, tus necesidades en caprichos. Y tú, escuchándolo tantas veces, empezaste a dudar de tu propia verdad. Se beneficiaron quienes no sabían amar de otra forma que no fuera dominando, quienes confundieron vínculo con poder, cercanía con posesión. Tu supuesta fragilidad les permitió ocupar un lugar de autoridad que nunca merecieron. También se beneficiaron quienes temían tu luz, porque una mujer que se reconoce fuerte ilumina lugares incómodos, muestra verdades que otros prefieren ocultar. Tu duda fue una sombra conveniente para que ellos siguieran brillando sin esfuerzo. Hubo jefes, parejas, familiares, incluso amigas que encontraron tranquilidad en tu inseguridad. Sabían que mientras te sintieras menos, no te irías, no exigirías, no cambiarías las reglas. Tu debilidad fue el cemento de muchas comodidades ajenas. Te hicieron creer que eras frágil para que pidieras permiso antes de soñar, para que pensaras 2 veces antes de irte, antes de decir no, antes de elegirte. Una mujer que duda de sí negocia incluso lo innegociable. Se beneficiaron quienes temían quedarse solos si tú te descubrías completa, quienes sabían que tu amor verdadero no es sumiso, que tu bondad no es ciega, que tu paciencia tiene límites. Mantenerte pequeña fue su estrategia para no crecer ellos. Hubo un tiempo en que tú misma colaboraste con esa idea. La repetiste, la justificaste, la usaste para explicarte, y no fue culpa tuya. Cuando una mentira se escucha demasiadas veces, empieza a sonar como verdad. Se beneficiaron los que necesitaban que te sintieras agradecida por lo mínimo.
que vieras como privilegio lo que debía ser básico. Tu supuesta debilidad convirtió derechos en favores. Pero también hubo algo que nadie calculó, que un día te cansarías de ese papel, que la mujer llamada débil empezaría a hacerse preguntas, que el cansancio abriría una grieta por donde entraría la luz. A los 50 comprendiste el mapa completo. Viste quiénes ganaban con tu inseguridad y quiénes perdían con tu despertar. Entendiste que no eras frágil. Te habían convencido de serlo para que otros no tuvieran que ser valientes. Se beneficiaron todos los que no querían un espejo, sino un cojín emocional. Todos los que preferían tu silencio a tu verdad. Todos los que necesitaban que te achicaras para no enfrentarse a su propia pequeñez. Y cuando empezaste a nombrar esto, algo se desarmó. Porque la manipulación vive de lo no dicho. Cuando una mujer ve el mecanismo pierde poder. Hoy sabes que tu debilidad fue un cuento útil para otros, un relato cómodo, que te asignó un lugar secundario. Pero ese cuento se está terminando, porque tú aprendiste a leer entre líneas. Entendiste, por fin, que nadie se beneficia de una mujer despierta, excepto ella misma, y que tu fuerza, esa que siempre estuvo, ya no pide permiso para salir. 5. Lo que realmente es fuerza. Durante años te hicieron creer que la fuerza tenía un solo rostro, el de la mujer que no llora, que no duda, que no necesita a nadie. Te mostraron una imagen rígida, casi militar, donde ser fuerte significaba aguantar en silencio, sonreír aunque doliera, seguir aunque el alma estuviera cansada. Y tú intentaste encajar en ese molde hasta que el molde empezó a romperte por dentro. A los 50 entendiste que esa definición era una mentira vestida de virtud, que la verdadera fuerza no se parece a una piedra, sino a un árbol. Se dobla con el viento, pierde hojas, se agrieta y aún así sigue vivo. Descubriste que la fortaleza no es ausencia de dolor, sino capacidad de atravesarlo sin dejar de ser tú. Lo que realmente es fuerza es irte de donde te dañan, aunque te tiemblen las piernas. Es decir, no más, cuando todos esperan tu paciencia infinita. Es levantarte después de una caída sin fingir que no te dolió. Es mirarte al espejo con tus heridas abiertas y decidir cuidarlas en lugar de esconderlas. Te enseñaron que ser fuerte era no necesitar abrazos, pero a los 50 comprendiste que pedir apoyo también es valentía, que admitir cansancio no te hace débil, te hace honesta, que compartir el peso no te resta dignidad, te devuelve humanidad. La fuerza verdadera no grita, no humilla, no compite, camina despacio pero firme, sabe retirarse a tiempo, sabe quedarse cuando vale la pena, sabe. Distinguir entre amor y costumbre es la voz que te susurra hasta aquí cuando todos te piden un poco más. Durante mucho tiempo confundiste dureza con poder. Te obligaste a resistir lo que te hería, creyendo que así te volverías invencible. Y lo único que lograste fue volverte silenciosa. A los 50 entendiste que la dureza te alejaba de ti, mientras la verdadera fuerza te acercaba a tu centro. Lo que realmente es fuerza es llorar sin vergüenza y seguir caminando. Es admitir que no sabes todo, que no puedes con todo, que no quieres todo. Es elegir tu paz por encima del aplauso, tu salud por encima de la apariencia, tu verdad por encima del qué dirán. Te dijeron que fuerte es la que aguanta traiciones sin moverse, pero tú aprendiste que fuerte es la que se va cuando el respeto se apaga, que valiente es la que deja de esperar cambios imposibles, que poderosa es la que prefiere soledad digna a compañía vacía. A los 50 miraste tu historia y viste cuánta fuerza hubo en tus supuestas debilidades, en cada vez que amaste a pesar del miedo, en cada límite que te atreviste a poner, en cada amanecer después de una noche difícil,
y comprendiste que siempre fuiste más fuerte de lo que te hicieron creer. La fuerza real no necesita público, no se alimenta de aplausos ni de medallas. Es íntima, silenciosa, cotidiana. Es levantarte y seguir cuando nadie mira. Es elegirte aunque no te entiendan. Es sostener tu dignidad cuando todo invita a venderla barata. Aprendiste que ser fuerte no es ganar todas las batallas, sino saber cuáles no merecen pelearse. Que a veces la victoria es retirarse, cerrar una puerta, dejar de explicar lo obvio. Que la fortaleza también tiene forma de despedida. Lo que realmente es fuerza es escuchar tu intuición, aunque contradiga al mundo. Es respetar tu ritmo aunque otros corran. Es honrar tu historia sin maquillarla. Es permitirte cambiar de opinión sin pedir disculpas por crecer. Te hicieron creer que fuerte es la que no siente miedo, pero tú descubriste que la valentía camina siempre de la mano del miedo. Que la mujer más fuerte es la que avanza aún temblando, la que elige aún dudando, la que ama aún sabiendo el riesgo. A los 50 entendiste que tu fortaleza no se mide por lo que soportas, sino por lo que ya no estás dispuesta a soportar. Que no se trata de cuánto aguantas, sino de cuánto te respetas. Lo que realmente es fuerza es perdonarte por no haber sabido antes. Es abrazar a la mujer que fuiste sin juzgarla. Es reconocer tus errores sin convertirlos en condena. Es empezar de nuevo sin avergonzarte del pasado. Aprendiste que la fuerza no compite con nadie, no necesita demostrar nada, no se compara. Sabe que cada mujer tiene su propio modo de ser valiente, su propio ritmo para despertar. A los 50 miraste a tu alrededor y viste mujeres calladas que parecían débiles y eran gigantes. Mujeres que sostenían hogares, dolores, sueños, sin que nadie las llamara heroínas. Y entendiste que la fuerza real casi nunca se parece al ruido. Lo que realmente es fuerza es cuidar tu paz como un tesoro. Es decir, no puedo, sin sentirte menos. Es elegir un camino propio, aunque nadie lo entienda. Es amarte cuando el mundo te exige otra cosa. Descubriste que la fortaleza auténtica no te aleja del amor, te acerca al amor sano. No te vuelve dura, te vuelve clara, no te aísla, te conecta con lo verdadero. A los 50 comprendiste que siempre fuiste fuerte, incluso cuando te sentiste pequeña. Que tu sensibilidad, tu bondad, tu capacidad de sentir eran parte de esa fuerza y no su contrario. Y entendiste por fin que lo que realmente es fuerza no es resistir la vida, sino atreverse a vivirla sin traicionarte. 6. Señales de que nunca fuiste débil. Si miras tu vida con ojos nuevos, empezarás a ver huellas de una fuerza que siempre estuvo allí, aunque otros la llamaran fragilidad. Hubo señales claras de que nunca fuiste débil, pero te enseñaron a leerlas al revés. Te hicieron creer que tu forma de resistir era una falla, que tu manera de amar era un exceso, que tu sensibilidad era un problema. Y sin embargo, cada paso que diste hablaba de una valentía silenciosa. Una de esas señales fue que seguiste amando a pesar de las heridas. Te rompieron el corazón más de una vez y aún así no te volviste de piedra. Volviste a confiar, a abrir los brazos, a creer en lo bueno. Eso no es debilidad, es coraje puro. Los débiles se esconden detrás del cinismo. Tú elegiste seguir sintiendo. Otra señal fue que te levantaste en silencio cuando nadie miraba. Hubo mañanas en que el mundo parecía demasiado pesado y aún así te pusiste de pie. Nadie aplaudió esas batallas íntimas. Nadie te dio medallas por sobrevivir a tus noches difíciles. Y sin embargo seguiste. Esa perseverancia discreta es una forma inmensa de fuerza. También fuiste fuerte cuando cuidaste a otros estando rota. Cuando acompañaste dolores ajenos mientras escondías los tuyos, cuando fuiste refugio sin tener refugio. Te dijeron que eso era obligación femenina,
pero en realidad era una capacidad extraordinaria de amar aún en medio de tus propias tormentas. Hubo fuerza en cada vez que dijiste la verdad, aunque temblaras, en cada límite que te atreviste a poner después de años de silencio, en cada decisión pequeña que te devolvió un pedazo de ti. Nadie llama a eso heroísmo, pero lo es. Otra señal fue tu capacidad de empezar de nuevo, cambiar de rumbo, aprender otra vez, reconstruirte después de una caída. Los débiles se quedan en el suelo culpando al destino. Tú te sacudiste el polvo y volviste a intentarlo, aunque el miedo caminara a tu lado. Fuiste fuerte cuando no permitiste que el rencor te gobernara. Pudiste volverte amarga, desconfiada, cerrada, y sin embargo elegiste seguir creyendo en la bondad, aunque el mundo te diera razones para no hacerlo. Esa elección es un acto de valentía profunda. Hubo fortaleza en tu manera de sentirlo todo sin anestesia, en no convertirte en alguien indiferente para protegerte, en seguir emocionándote con lo simple, en seguir conmovida por lo justo. Te llamaron sensible para restarte valor, pero tu sensibilidad fue tu resistencia. Otra señal fue que pediste ayuda cuando la necesitaste. Te dijeron que eso era debilidad, pero reconocer tus límites te salvó más de una vez. Los débiles fingen poder con todo. Tú tuviste el valor de admitir que no. Fuiste fuerte al quedarte cuando valía la pena y al irte cuando ya no había amor. Al soltar lugares conocidos para buscarte a ti. Al enfrentar soledades que te asustaban. Cada despedida digna fue una prueba de tu coraje. Hubo fortaleza en tu capacidad de perdonarte, de mirar tus errores sin convertirlos en cadenas, de entender que no sabías lo que hoy sabes. Los débiles se condenan para siempre. Tú aprendiste a seguir creciendo. Otra señal fue tu intuición, esa voz que te avisó 1000 veces la verdad. Aunque intentaron silenciarla, aunque te hicieron dudar, siempre estuvo allí guiándote. Escucharla, aunque fuera a medias, fue un acto de fuerza. Fuiste fuerte cuando te permitiste llorar sin vergüenza, cuando aceptaste tu dolor sin maquillarlo, cuando no fingiste estar bien para tranquilizar a otros. Las lágrimas también son una forma de valentía. Hubo fortaleza en tu paciencia para reconstruir la vida una y otra vez, en aprender a quererte desde cero, en mirar tus cicatrices como mapas y no como condenas. Los débiles huyen de su historia. Tú la habitaste. Otra señal fue que no perdiste la ternura. A pesar de todo, seguiste siendo capaz de abrazar, de cuidar, de mirar con compasión. Mantener el corazón abierto en un mundo duro es una proeza silenciosa. Fuiste fuerte al cuestionar lo aprendido, al atreverte a pensar distinto, a romper moldes, a no repetir destinos heredados. Cada pregunta que te hiciste fue un paso hacia tu libertad. Hubo fortaleza en tu manera de proteger tu paz, aunque te costara culpas. En decir no a tiempo, en alejarte de lo que te hería, en elegirte aún cuando te llamaron egoísta. Otra señal fue tu capacidad de reír después del llanto, de encontrar belleza después del desastre, de seguir creyendo en la vida cuando la vida parecía negarte. Esa esperanza es una forma de poder. Fuiste fuerte al reconocer tus miedos sin dejar que te gobernaran, al caminar con ellos de la mano en lugar de esconderlos bajo la alfombra. Los débiles se disfrazan de invencibles. Tú te mostraste humana. Hubo fortaleza en tu forma de amar sin garantías, en apostar por el encuentro sabiendo el riesgo, en no convertirte en espectadora de tu propia historia. Eso requiere más coraje que cualquier dureza. Otra señal fue tu capacidad de cambiar de opinión, de admitir que estabas equivocada, de aprender, de crecer. La rigidez es frágil, la flexibilidad es fuerza. Fuiste fuerte cada vez que te elegiste, aunque te temblaran las piernas, cada vez que escuchaste tu voz interior por encima del ruido,
cada vez que dijiste, merece algo mejor. Y hoy, al mirar todas esas señales juntas, puedes ver lo que siempre estuvo. Nunca fuiste débil. Fuiste una mujer aprendiendo a ser libre en un mundo que prefiere mujeres obedientes. Septini, el giro estoico. Hubo un momento en que entendiste que seguir peleando contra el mundo te estaba agotando más que el propio dolor. Te diste cuenta de que pasaste años intentando cambiar lo que otros pensaban de ti, lo que decían, lo que esperaban, y esa batalla silenciosa te dejó cansada, como quien empuja una pared que nunca se mueve. Entonces apareció una idea antigua y luminosa. No todo merece ser controlado, y no todo lo que duele necesita ser combatido. El giro estoico comenzó cuando comprendiste que no eres responsable de las opiniones ajenas, que nadie te nombra débil o fuerte desde la verdad, sino desde su propio espejo. Epicteto lo dijo hace siglos. No te hiere lo que ocurre, sino la interpretación que haces de ello. Y tú, sin saberlo, habías interpretado las palabras de otros como sentencias definitivas sobre tu valor. Aprendiste a separar lo que está en tus manos de lo que no. No puedes decidir cómo te miran, pero sí cómo te miras. No puedes elegir lo que dicen de ti, pero sí qué haces con esas palabras. Ese descubrimiento fue como abrir una ventana en una habitación cerrada. Durante años reaccionaste a todo como si cada comentario fuera una amenaza real. Te defendías, explicabas, demostrabas. El estoicismo te enseñó a detenerte antes de responder, a observar sin correr, a elegir tu paz por encima del impulso, y esa pausa te devolvió el poder. Marco Aurelio hablaba de un lugar interior donde nada externo puede entrar sin permiso. A los 50 empezaste a construir ese lugar, un espacio donde el juicio ajeno no tiene voz, donde tu dignidad no depende de aplausos, donde tu historia no se escribe con tinta prestada. Comprendiste que la fortaleza no es un grito, es una postura, que no necesitas convencer a nadie de tu valor para vivirlo, que la serenidad es más poderosa que cualquier defensa, y poco a poco dejaste de explicarte ante tribunales invisibles. El giro estoico te mostró que el dolor no es un enemigo, sino un maestro severo, que cada herida trae una lección si la miras sin dramatismo. Empezaste a preguntarte no, ¿por qué me pasó esto? Sino, ¿qué puedo aprender de esto? Y esa pregunta cambió tu manera de caminar. Descubriste que tu libertad empieza en el pensamiento, que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, como recordaba otro viejo sabio, y retiraste ese permiso que habías entregado sin darte cuenta. Aprendiste a distinguir entre reacción y respuesta. La reacción es inmediata, nace del miedo. La respuesta es consciente, nace de la calma. El estoicismo te enseñó a respirar antes de decidir, a no entregar tu paz al primer viento. A los 50 entendiste que no todo merece tu energía, que hay batallas que se ganan retirándose, discusiones que se disuelven con silencio, provocaciones que mueren cuando no las alimentas, y esa economía emocional te hizo más ligera. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Tú lo comprobaste al mirar cuántas noches te quitó el sueño, algo que nunca ocurrió. El giro estoico te invitó a volver al presente, al único lugar donde la vida es verdadera. Empezaste a practicar una valentía distinta, a aceptar lo que no puedes cambiar y transformar lo que sí, a dejar de pelear con el pasado y de negociar con el futuro, a habitar el ahora con una dignidad tranquila. Comprendiste que tu valor no necesita defensa pública, que no eres lo que dicen, sino lo que haces cada día en silencio, que tu carácter se construye en gestos pequeños y no en discursos grandiosos. El estoicismo te enseñó a mirar la crítica como un eco del otro, no como un espejo tuyo.
a recibir el elogio sin inflarte y el insulto sin encogerte, a caminar por el centro sin dejarte arrastrar por extremos. A los 50 aprendiste que la serenidad es una disciplina, que se cultiva como un jardín, retirando pensamientos inútiles, regando lo esencial, podando expectativas, y ese trabajo interior te volvió dueña de ti. Entendiste que el sufrimiento no desaparece, pero puede dejar de gobernarte. Que la vida seguirá siendo incierta, pero tú puedes ser firme dentro de esa incertidumbre. Que la paz no es ausencia de tormenta, es aprender a no naufragar en ella. El giro estoico te devolvió la mirada hacia adentro, te recordó que tu tarea no es controlar el mundo, sino gobernar tu espíritu. Que la verdadera fortaleza es ética antes que emocional. Empezaste a vivir con menos ruido y más verdad, a elegir respuestas en lugar de impulsos, a cuidar tu mente como se cuida una casa sagrada. Y esa práctica diaria te transformó más que cualquier discurso. A los 50 comprendiste que no necesitas demostrar nada para ser suficiente, que tu dignidad no se debate, se ejerce, que la opinión ajena es clima y tú eres tierra firme. El estoicismo no te volvió fría, te volvió clara, no te quitó el corazón, te dio un timón para guiarlo, no te alejó del amor, te enseñó a amar sin perderte. Y entendiste por fin que el giro estoico no es resignación, es soberanía, es dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir eligiendo. 8. Ritual de reconstrucción. Hubo un día en que entendiste que no bastaba con saber la verdad. Había que aprender a vivirla, que descubrir la mentira sobre tu supuesta debilidad era solo el primer paso y que ahora tocaba reconstruirte con manos propias, no como quien se repara a medias para seguir funcionando, sino como quien vuelve a nacer con otra mirada, con otra voz, con otro permiso para existir. El ritual comenzó sin ceremonias grandiosas. Empezó en pequeños gestos cotidianos que parecían insignificantes, pero estaban llenos de revolución. Mirarte al espejo sin pedir disculpas por tu cansancio. Respirar sin sentir culpa por detenerte. Elegir un deseo simple sin consultar a nadie. Cada uno de esos actos fue un ladrillo nuevo en la casa que empezabas a construir dentro de ti. Aprendiste a devolver la etiqueta que te pusieron, a repetir en silencio, casi como una oración. No soy débil, soy consciente. Y esa frase empezó a ocupar el lugar donde antes vivía la duda. Comprendiste que las palabras también son medicina, que nombrarte de otra forma cambia la manera en que te habitas. Parte del ritual fue escribirte una carta a la mujer que fuiste. No para juzgarla, sino para abrazarla. Le contaste que hizo lo que pudo, que amó como supo, que resistió como aprendió. Y al perdonarla, te perdonaste a ti. Entendiste que la reconstrucción no se levanta sobre el desprecio al pasado, sino sobre la compasión. Comenzaste a hacer una lista invisible de batallas ganadas. No las grandes hazañas que aplaude el mundo, sino las conquistas secretas. El día que dijiste no, la vez que te fuiste a tiempo, la mañana en que te elegiste, aunque te temblaran las manos. Descubriste que tu historia estaba llena de victorias que nadie había contado. El ritual también tuvo forma de límites, decisiones pequeñas como cerrar conversaciones que te herían, alejarte de lugares donde tu voz no cabía, aprender a decir hasta aquí. Cada límite fue un acto de amor propio, una frontera luminosa alrededor de tu paz. Aprendiste a escucharte como quien afina un instrumento, a distinguir la voz del miedo de la voz de la intuición, a preguntarte antes de actuar, ¿esto me acerca a mí o me aleja? Y esa pregunta se volvió brújula. Hubo días de retroceso, claro. La reconstrucción no es línea recta. Volviste a dudar, a temer, a sentirte pequeña, pero esta vez no te castigaste por caer.
entendiste que levantarse también es parte del camino. El ritual incluyó cuidar tu cuerpo como un territorio sagrado, descansar sin culpa, comer con ternura, moverte con respeto. Comprendiste que el alma y la piel hablan el mismo idioma y que sanar por dentro exige gestos por fuera. Empezaste a elegir tus pensamientos con más cuidado, a no creer todo lo que tu mente decía en los días oscuros, a responderte con la misma paciencia que le darías a una amiga herida. Y ese diálogo interno fue cambiando tu clima interior. Parte de la reconstrucción fue reconciliarte con tu soledad, sentarte contigo sin huir, escucharte sin ruido, acompañarte sin prisas. Descubriste que no estabas vacía, estabas esperando volver a ti. Aprendiste a celebrar lo pequeño, un amanecer tranquilo, una tarde sin culpas, una risa que volvía sin permiso. Entendiste que la vida se reconstruye en detalles y no en promesas grandiosas. El ritual también tuvo momentos de despedida. Soltaste viejas culpas, viejos relatos, viejos nombres que te encogían, no con rabia, sino con gratitud por lo aprendido. Y cada despedida abrió un espacio nuevo. Comenzaste a rodearte de palabras distintas, lecturas que te nombraban con respeto, voces que no te pedían desaparecer, silencios que no te castigaban. Comprendiste que el entorno también es medicina. Aprendiste a pedir ayuda sin sentirte menos, a dejarte sostener por quienes te miran sin juicio. Descubriste que reconstruirte no significa hacerlo sola, sino elegir mejor las manos que te acompañan. El ritual te enseñó a mirarte sin maquillaje emocional, a aceptar tus sombras sin convertirlas en condena, a entender que no necesitas ser perfecta para ser digna. Hubo un día en que notaste el cambio sin buscarlo. Caminabas distinto, respirabas distinto, respondías distinto. No te habías vuelto otra mujer, te habías vuelto tú. Comprendiste que reconstruirte no es borrar el pasado, es integrarlo. Que tus cicatrices no son vergüenza, son mapas. Que tu historia no te define, te enseña. El ritual sigue cada mañana cuando eliges tu paz sobre la costumbre, cuando te hablas con respeto, cuando recuerdas que no viniste a complacer, sino a vivir. A los 50 entendiste que reconstruirse es un acto cotidiano, un sí repetido a ti misma, un no sereno a lo que te hiere, un paso pequeño hacia tu verdad. Y descubriste por fin que el ritual de reconstrucción no te devolvió a la mujer que eras, sino que te presentó a la mujer que siempre estuviste destinada a ser. 9. Mensaje a tu yo herida. Quiero hablarle a esa parte de ti que aprendió a sonreír con la herida abierta, a la mujer que guardó sus lágrimas para la noche, a la que se dijo 1000 veces no es para tanto, mientras por dentro todo era demasiado. A ti, la que caminó con el corazón vendado creyendo que así dolería menos. Este mensaje es para esa versión tuya que nadie vio temblar. No viniste rota al mundo, te fuiste rompiendo de a poco con palabras pequeñas, con ausencias repetidas, con amores que no supieron cuidarte. Y aún así, seguiste de pie, improvisando curitas emocionales, aprendiendo a respirar en medio del nudo. Quiero decirte que no fuiste débil por dolerte. Fuiste humana en un lugar que no siempre supo serlo. Sé que muchas veces te juzgaste con dureza. Te llamaste tonta por confiar, ingenua por creer, exagerada por sentir. Te miraste al espejo buscando el error en tu rostro cuando el error estaba en las manos que no supieron sostenerte. Hoy vengo a decirte que no necesitabas corregirte, necesitabas ser cuidada. A ti, que te acostumbraste a pedir perdón por ocupar espacio, quiero recordarte que tu existencia nunca fue una molestia, que tu risa no era demasiado fuerte, que tu amor no era demasiado intenso, que tu dolor no era demasiado grande. Demasiado era el silencio que te pidieron para que otros no se incomodaran. Recuerdo tus noches en vela,
conversando con un miedo que nadie escuchaba. Las veces que te repetiste, mañana estaré mejor, como quien reza sin fe. Las veces que te tragaste verdades para no perder a alguien que igual se fue. Y quiero abrazar a esa mujer que hizo lo que pudo con lo que tenía. No supiste protegerte antes porque nadie te enseñó que podías hacerlo. Te hablaron de cuidar a otros, de aguantar por amor, de ser buena antes que ser feliz. Y tú obedeciste esos mandatos como quien sigue un mapa equivocado creyendo que es el único camino. A ti, mi yo herida, quiero decirte que no fuiste responsable de todas las tormentas, que no todo lo que terminó fue por tu culpa, que amar no te hacía deudora de nadie, que tu corazón abierto no fue un error, fue una valentía que el mundo no supo leer. Sé que hubo días en que quisiste ser distinta, más dura, más fría, menos tú. Días en que envidiaste a quienes parecían no sentir nada. Pero gracias a que no te convertiste en piedra, hoy sigues siendo capaz de ternura, de compasión, de verdad. Te pido perdón por las veces que te abandoné para quedar bien con otros, por las veces que dudé de tu intuición, por los silencios que te impuse para no incomodar. No sabíamos hacerlo mejor, pero ahora estamos aprendiendo. A ti que guardaste secretos para no romper familias, para no perder amores, para no desarmar imágenes, quiero decirte que tu voz merecía ser escuchada, que tu historia no era un estorbo, era un testimonio. No te culpes por haber amado donde no te amaron bien. No te culpes por haberte quedado un poco más de lo necesario. El amor no viene con manual y tú hiciste lo que tu corazón creyó correcto. Sé que hay cicatrices que todavía duelen cuando llueve, palabras que regresan sin invitación, miedos que se sientan a tu mesa, pero también hay una mujer nueva aprendiendo a cuidarte como mereces. A ti, mi yo herida, quiero prometerte algo. Ya no volveré a traicionarte para agradar. Ya no te esconderé detrás de sonrisas obligatorias. Ya no te llamaré débil cuando estés cansada. Gracias por no haberte ido cuando todo te invitaba a desaparecer. Gracias por seguir creyendo en el amor a pesar de los malos traductores del cariño. Gracias por seguir viva cuando la tristeza te visitó demasiado tiempo. No eras frágil, estabas agotada. No eras exagerada, estabas desbordada. No eras difícil, estabas pidiendo respeto con el idioma que conocías. A ti, que te sentiste sola incluso acompañada, quiero recordarte que tu soledad nunca fue un castigo, fue un refugio temporal para volver a encontrarte. Que cada lágrima limpió un poco el camino hacia ti. Perdóname por haberte exigido ser perfecta, por haberte pedido sonreír cuando querías gritar, por haberte medido con reglas que no eran tuyas. Hoy te miro sin juicios y te encuentro suficiente. No necesitas olvidar para sanar, necesitas integrar, comprender, nombrar. Tus heridas no te definen, te cuentan, y tu historia merece ser leída con ternura. A ti, mi yo herida, te digo que ya no estás sola, que la mujer que soy ahora camina a tu lado y no delante tuyo, que no te empujará más allá de tus fuerzas, que te preguntará antes de decidir. Gracias por enseñarme a sentir sin anestesia. Gracias por mostrarme dónde estaba el límite. Gracias por recordarme que la vida duele porque importa. No tienes que demostrar nada para ser digna. No tienes que pagar peajes emocionales para ser amada. Tu existencia es suficiente sin exámenes finales. A ti, que un día te miraste y no te reconociste, te digo que estamos regresando a casa. Una casa con ventanas abiertas, con voz propia, con paz aprendida. No te apresures en sanar, la prisa también hiere. Caminemos despacio, escuchando lo que quedó sin decir, honrando lo que sobrevivió. Mi yo herida, te abrazo como se abraza a una niña que tuvo que crecer demasiado pronto. Te cubro con la paciencia que antes te negué.
Te miro con el amor que siempre mereciste. Y te prometo que de ahora en adelante tu dolor no será vergüenza, será lenguaje. Tu sensibilidad no será defecto, será brújula. Tu historia no será carga, será raíz. Gracias por resistir hasta este momento en que por fin podemos mirarnos sin miedo. Gracias por no rendirte cuando el mundo te llamó débil. Gracias por seguir latiendo. Hoy te libero de culpas que no te pertenecen. Te libero de expectativas que te encogieron. Te libero del deber de ser otra. Y te digo con toda la verdad que he aprendido. No eras la mujer equivocada. Estabas en los lugares equivocados. 10. Aprendí a mirar mi historia sin vergüenza. Durante mucho tiempo caminé con la cabeza baja frente a mi propio pasado, como si mi vida fuera un cuarto desordenado que prefería mantener a oscuras. Me avergonzaban mis elecciones, mis regresos, mis intentos torpes de amar donde no había amor. Miraba mis años como quien revisa una lista de errores y no como quien contempla un camino recorrido. Nadie me enseñó a mirar mi historia con ternura. Me enseñaron a juzgarla. A los 50 entendí que la vergüenza no nace con nosotras, se aprende. Aprendí a sentir vergüenza de haber confiado, de haber creído, de haber esperado demasiado. Me enseñaron que una mujer inteligente no se equivoca tanto, que una mujer fuerte no tropieza con la misma piedra, que una mujer digna no ama donde no la aman. Y yo me medí con esas reglas crueles como si fueran leyes naturales. Recuerdo cuántas veces me pregunté en silencio, ¿cómo pude? ¿Cómo pude quedarme? ¿Cómo pude perdonar? ¿Cómo pude no verlo antes? Esas preguntas me acompañaron como jueces invisibles, sentados a mi mesa cada noche. No veía a la mujer que hizo lo que pudo. Veía a la acusada que debía explicarse ante un tribunal imaginario. Mi historia me parecía un mapa lleno de manchas, lugares donde me rompieron, decisiones que me encogieron, amores que me dejaron vacía. Me contaron que el pasado debía superarse como quien barre polvo bajo la alfombra, y yo intenté olvidarlo sin comprenderlo, pero lo que no se mira con compasión se convierte en fantasma. A los 50 descubrí que la vergüenza es un relato mal contado, que mis errores no eran pruebas de mi debilidad, sino de mi humanidad, que amar de más no me hacía tonta, me hacía valiente en un mundo que teme al corazón abierto. Empecé a revisar mi historia con otra luz. Vi a la mujer que se quedó porque aún creía en la palabra dada. Vi a la que regresó porque esperaba un milagro humano. Vi a la que aguantó porque nadie le enseñó a irse. Y por primera vez no sentí rabia, sentí gratitud. Comprendí que mis tropiezos fueron maestros con disfraces duros, que cada decisión, incluso la más equivocada, me trajo hasta esta versión más despierta, que no soy la suma de mis caídas, sino de mis levantadas. Durante años me conté mi vida como un fracaso sentimental. A los 50 aprendí a narrarla como un proceso de aprendizaje. Cambié el idioma. Donde decía me equivoqué, empecé a decir aprendí. Donde decía perdí tiempo, empecé a decir gané conciencia. Mirar mi historia sin vergüenza fue como abrir ventanas en una casa cerrada. Entró aire donde había culpa, luz donde había reproche. Entendí que no necesito justificar mi pasado para ser digna de mi presente. Hubo un día en que dejé de preguntarme por qué no fui distinta y empecé a preguntarme qué me enseñó cada capítulo. Y descubrí que mis heridas sabían más de mí que mis éxitos. A los 50 comprendí que la vergüenza me mantenía atada a versiones antiguas, que mientras me juzgara, seguiría viviendo en deuda conmigo. Y decidí perdonarme como se perdona a una amiga que hizo lo que pudo. Miré mis elecciones amorosas y vi a una mujer buscando hogar, no error. Miré mis silencios y vi miedo, no cobardía. Miré mis regresos y vi esperanza, no necedad. Esa nueva mirada me devolvió la dignidad.
Aprendí que nadie atraviesa la vida sin marcas, que las historias perfectas solo existen en bocas que mienten, que mi camino no fue torcido, fue humano. A los 50 entendí que avergonzarme de mi pasado era seguir dándole poder a quienes me lastimaron, que la mejor venganza es honrar la historia que me hizo sabia. Comencé a contarme con verdad. Fui una mujer que amó, que intentó, que creyó, que se equivocó, que volvió a intentarlo. Y en ese relato ya no cabía la vergüenza. Descubrí que mis cicatrices no son pruebas de derrota, son medallas de existencia. Que cada grieta tiene un idioma propio y que silenciarlas era negarme entera. Mirar mi historia sin vergüenza también significó aceptar mis sombras, reconocer mis errores sin convertirme en verdugo, entender que ser adulta no es ser perfecta, es ser responsable y compasiva a la vez. A los 50 aprendí a agradecer incluso lo que dolió, no por romantizar el daño, sino por reconocer la mujer que nació después de él, la que ahora sabe irse, decir no, elegirse. Comprendí que mi pasado no necesita defensa, necesita comprensión, que no debo explicarlo a nadie para tener derecho a un futuro mejor. Hubo una paz nueva al dejar de esconder capítulos, al mirarlos de frente sin bajar la mirada. Sentí que por primera vez caminaba completa, con todo lo que fui y todo lo que soy. A los 50 entendí que la vergüenza me mantenía niña y que mirarme con amor me volvía adulta. Hoy sé que mi historia no es un expediente que debo ocultar, es un libro que me enseñó a vivir. Y que quien no respete mis páginas no merece sentarse a mi mesa. Y entendí por fin que aprender a mirar mi historia sin vergüenza fue el primer acto de libertad verdadera. 11. Dejé de medirme con vidas ajenas. Durante mucho tiempo caminé comparándome con mujeres que no conocía de verdad. Miraba sus matrimonios estables, sus familias sonrientes, sus carreras impecables y sentía que mi vida iba retrasada, torcida, incompleta. Me contaron que existía un guión correcto para ser mujer y yo parecía haber perdido el libreto en algún punto del camino. Y así, sin darme cuenta, convertí la comparación en una regla para medir mi valor. A los 50 entendí que compararse es una forma elegante de maltratarse, que ninguna vida se ve por dentro desde una vitrina. Descubrí que estaba evaluando mis días reales con versiones editadas de otros, con fotografías sin noches, con relatos sin silencios, y siempre salía perdiendo porque el juego estaba diseñado para eso. Recuerdo cuántas veces me pregunté qué había hecho mal al ver a otras llegar donde yo no estaba, por qué mi historia no encajaba en los tiempos que me enseñaron, casarse a tal edad, lograr tal cosa, ser de tal manera. Sentí que me había desviado de un camino invisible que nadie supo explicarme del todo. Me comparé con mujeres que parecían no dudar nunca, que tenían certezas que a mí se me escurrían. Me comparé con cuerpos más jóvenes, con amores más ruidosos, con vidas más ordenadas. Y en esa comparación mi propia existencia se volvió una lista de faltantes. A los 50 comprendí que cada mujer libra batallas que no publica, que detrás de muchas sonrisas hay historias que no caben en una foto, que la comparación es un espejo deformado donde siempre me vería menos. Descubrí que mientras miraba vidas ajenas, dejaba de mirar la mía, que mi camino no era un error por ser distinto, era simplemente mío, y que ningún destino se repite porque ninguna mujer se repite. Me comparé incluso con versiones de mí que ya no existían, con la joven que fui, con la que soñé ser, con la que otros imaginaron. Y entendí que vivir midiendo distancias con fantasmas también es una forma de perderse. A los 50 dejé de usar calendarios ajenos para juzgarme. Comprendí que mi ritmo no es retraso, es verdad. Que algunas llegan antes a ciertos lugares y otras llegamos más tarde, pero con un equipaje distinto.
Empecé a mirar a otras mujeres no como rivales, sino como compañeras de viaje. Vi que cada una carga su propio laberinto, sus duelos, sus decisiones difíciles, y la comparación se volvió encuentro. Comprendí que nadie vive una vida lineal, que los caminos que parecen rectos también tienen curvas secretas, que el éxito de otros no es mi fracaso y que mi felicidad no necesita competir para existir. A los 50 aprendí que mi historia no necesita parecerse a ninguna para ser valiosa, que no vine a cumplir un guión social, sino a descubrir mi propio relato. Recordé cuántas veces me sentí menos por no tener lo que otras tenían. Y me dolió ver cuánto tiempo desperdicié deseando vidas que no me pertenecían. Dejé de preguntarme por qué a mí no, y empecé a preguntarme qué sí era para mí. Cambié la mirada de carencia por una mirada de posibilidad. Y ese giro transformó mi forma de caminar. Comprendí que la comparación es una forma de ruido que no me deja escuchar mi deseo auténtico, que mientras miraba al costado, perdía de vista el frente. A los 50 entendí que mi valor no se mide por cercanía con modelos ajenos, que no soy menos por haber elegido distinto, por haber tardado más, por haber tropezado. Aprendí a celebrar logros que antes me parecían pequeños. Mi paz, mi capacidad de irme a tiempo, mi valentía para empezar de nuevo. Y descubrí que esos logros no entran en ninguna competencia. Miré a las mujeres que admiraba con otra mirada. Vi sus luces y también sus sombras imaginadas. Entendí que cada una paga precios que no se ven y que nadie tiene la vida perfecta que yo inventaba. A los 50 dejé de medirme con vidas ajenas porque entendí que la única medida justa es mi propia verdad, que la felicidad no es un molde, es un traje a medida. Comprendí que compararme me alejaba de mí y que acercarme a mí me alejaba de la comparación. Elegí este segundo camino. Hoy sé que no voy tarde ni temprano, voy a mi tiempo, que no voy mal ni bien, voy aprendiendo, y esa certeza me devolvió una calma antigua. Y entendí, por fin, que cuando dejé de medirme con otras vidas, empecé a encontrar la mía. 12. Aprendí que mi cuerpo también tiene voz. Durante muchos años traté a mi cuerpo como si fuera un inquilino silencioso al que no debía escuchar. Lo arrastré a lugares donde no quería estar, lo obligué a sonreír cuando temblaba, lo hice resistir cansancios que no le correspondían. Creí que mi mente mandaba y que mi piel debía obedecer, como si el cuerpo fuera un simple envase y no la primera casa de mi historia. A los 50 entendí que mi cuerpo siempre me habló, solo que yo no sabía su idioma. Me habló con insomnios, con nudos en el estómago, con dolores sin nombre. Cada vez que me traicioné por complacer, él levantó la mano. Cada vez que me quedé donde me dañaban, él me envió señales que yo confundí con debilidad. Recuerdo cuántas veces ignoré su cansancio. Seguí adelante aunque me pesaran las piernas, aunque me ardiera la espalda, aunque el corazón me latiera con prisa. Me enseñaron que una mujer fuerte no se queja, y yo convertí a mi cuerpo en un soldado obligado a callar. Lo miré al espejo con dureza durante demasiado tiempo. Lo juzgué por cambiar, por envejecer, por no parecerse a las imágenes perfectas que me vendieron. Lo traté como enemigo cuando en realidad era mi aliado más fiel, el único que nunca me abandonó. A los 50 descubrí que el cuerpo no miente, que sabe antes que la mente cuando un amor se vuelve peligroso, cuando un lugar se vuelve hostil, cuando una palabra hiere de verdad. Comprendí que mis dolores no eran exageraciones, eran mensajes urgentes. Aprendí a escuchar ese idioma antiguo, a notar cómo se encoge cuando algo no es para mí, cómo se expande cuando estoy a salvo, cómo respira distinto según la compañía. Mi cuerpo se convirtió en brújula después de años de ser ignorado.
Me di cuenta de que muchas de mis decisiones más sabias nacieron de una sensación física, un presentimiento, un temblor, una incomodidad inexplicable. Y también comprendí cuántas veces me equivoqué por desoírlo. A los 50 empecé a cuidarlo como se cuida a una amiga que siempre estuvo allí. Dejé de exigirle perfección y empecé a agradecerle resistencia. Entendí que cada arruga era un capítulo, cada cicatriz una palabra, cada cambio una prueba de vida. Mi cuerpo me habló del amor que me hacía bien y del que me hacía daño. Me mostró la diferencia entre la pasión que enciende y la ansiedad que asfixia. Y por primera vez le creí más a mi piel que a las promesas. Aprendí que el descanso también es valentía, que detenerme no me vuelve inútil, me vuelve humana, que el cansancio no es enemigo del éxito, es su límite necesario. A los 50 comprendí que mi cuerpo guardaba memorias que mi mente intentaba olvidar, recuerdos de abrazos seguros y de manos que lastimaron. Y al escucharlo, empecé a sanar lugares que no sabía que dolían. Dejé de hablarle con desprecio. Cambié el debería ser por el gracias por ser. Y ese cambio de voz interna transformó mi manera de habitarme. Entendí que mi cuerpo no es un objeto para agradar miradas, sino un territorio sagrado que merece respeto. Que no estoy aquí para cumplir estándares, sino para vivir con dignidad dentro de mi piel. A los 50, aprendí a moverme por placer y no por castigo, a comer por cuidado y no por culpa, a mirarme sin buscar defectos como quien revisa una lista de fallas. Mi cuerpo me enseñó a decir no antes que mi boca. Me mostró que la ansiedad es una frontera, que el dolor es un semáforo, que la calma es una señal verde. Comprendí que no puedo reconstruir mi vida sin incluirlo, que la sanación no es solo mental, es también física, respirada, sentida. A los 50 dejé de tratarlo como máquina y empecé a tratarlo como hogar, un hogar que necesita luz, descanso, ternura, un hogar que me ha sostenido incluso cuando yo no lo sostuve. Aprendí que escuchar mi cuerpo es un acto de amor propio, que respetar sus tiempos es respetar mi historia, que cuidarlo es cuidar a la niña que fui y a la mujer que seré. Hoy sé que mi cuerpo también tiene voz, y que esa voz no es débil, es sabia, que cuando la escucho me acerco a la verdad, que cuando la ignoro me alejo de mí. Y entendí por fin que reconciliarme con mi cuerpo fue reconciliarme con la vida entera. 13. Dejé de explicarme a quien no quiere entender. Durante demasiados años creí que debía traducirme para existir. Pensé que mi vida necesitaba subtítulos, que mis decisiones debían venir acompañadas de largos discursos para ser válidas. Me acostumbré a explicar por qué me iba, por qué me quedaba, por qué sentía lo que sentía, como si mi corazón fuera un caso que debía defender ante un jurado invisible. A los 50 entendí que explicar no siempre es dialogar. Muchas veces es suplicar comprensión a quien ya decidió no entender. Descubrí que gasté palabras preciosas en oídos cerrados, que convertí mi verdad en un expediente que otros hojeaban sin respeto. Recuerdo cuántas veces me senté a dar razones donde solo había juicio. Preparé argumentos, elegí tonos, cuidé frases, creyendo que si encontraba la forma correcta, me verían por fin. Y del otro lado, solo. Encontraba silencio, o peor, una voluntad firme de malinterpretar. Me enseñaron que una buena mujer se explica, que debe justificar sus límites, sus cambios, sus cansancios, y yo obedecí ese mandato como quien paga un peaje para seguir viviendo. No sabía que cada explicación innecesaria me quitaba un poco de dignidad. A los 50 comprendí que quien te quiere no necesita interrogatorios, que el amor verdadero escucha sin exigir defensas, que cuando alguien desea entender, entiende incluso tus silencios. Hubo conversaciones donde me quedé sin voz
intentando ser clara, donde mis palabras eran usadas como armas en mi contra, y aún así seguía hablando, creyendo que el problema era mi forma y no la intención del otro. Dejé de explicarme el día que entendí que algunas personas no buscan comprender, buscan ganar, que la explicación se vuelve inútil cuando del otro lado hay un muro vestido de pregunta. Aprendí que mi verdad no necesita convencer para existir, que puedo vivir sin la aprobación de quienes no respetan mi historia, que no debo traducir mi alma a idiomas que no saben leerla. A los 50 descubrí el poder del silencio elegido, no el silencio del miedo, sino el de la serenidad. El silencio que dice, no voy a gastar mi vida en convencerte de lo que no quieres ver. Recordé cuántas veces me pidieron explicaciones que nunca pidieron a otros, cómo mi vida fue examinada con lupa mientras la ajena caminaba libre, y comprendí que ese desequilibrio no era amor, era control. Dejé de explicar mis límites. Quien los respeta no los cuestiona, quien los cuestiona no los respeta. Esa frase se volvió un faro en mis relaciones. Aprendí que hay preguntas que no merecen respuesta, que no todo debe debatirse, que mi energía no es infinita para gastarla en batallas inútiles. A los 50 entendí que explicarme de más era pedir permiso para ser yo, y yo ya había pedido permiso demasiadas veces para respirar. Descubrí que cuando dejé de explicar, algunos vínculos se cayeron como máscaras mal atadas, y no fue pérdida, fue revelación. Comprendí que la claridad no siempre se logra con más palabras, sino con mejores límites, que la dignidad habla en actos más que en discursos. Dejé de justificar mi manera de amar, de vivir, de cambiar. Empecé a dejar que mis decisiones se explicaran solas con el tiempo. A los 50 aprendí que no soy un problema a resolver ni un misterio a descifrar. Soy una mujer viviendo, y eso no requiere defensa. Entendí que quien no quiere entender tampoco merece mis explicaciones, que hay libertades que se ejercen sin traductores. Hoy sé que mi vida no es un debate público, que mi verdad no necesita micrófono, que puedo retirarme de conversaciones donde mi voz no cabe. Y comprendí, por fin, que dejar de explicarme a quien no quiere entender fue empezar a hablarme a mí con respeto. 14. Entendí que mi felicidad no es un premio, es un derecho. Durante demasiados años viví como si la felicidad fuera una medalla que debía ganarse con sacrificios. Me enseñaron que primero había que sufrir, aguantar, cumplir, y solo después, tal vez, llegaría un permiso para estar bien. Crecí creyendo que la alegría era un lujo que se paga con obediencia, que el bienestar era una recompensa y no un estado legítimo de mi existencia. A los 50 entendí que esa idea era otra jaula invisible, que no nací para mendigar momentos de luz, sino para habitarlos sin culpa. Descubrí que había pospuesto mi propia vida, esperando autorizaciones que nadie tenía derecho a darme. Recuerdo cuántas veces me dije, cuando termine esto seré feliz. Cuando cambie aquello podré descansar. Cuando él mejore, cuando los hijos crezcan, cuando el trabajo se estabilice. Y la felicidad siempre quedaba para mañana como una visita que nunca llega. Me hicieron creer que desear estar bien era egoísmo, que una buena mujer primero cuida a todos y al final, si sobra tiempo, se cuida a sí. Y yo acepté ese orden como ley, olvidando que mi corazón también necesitaba casa. A los 50 comprendí que mi felicidad no es un premio por buena conducta. No tengo que aprobar exámenes de paciencia para merecer paz. No debo pagar con dolor el derecho a reír. Descubrí que la alegría no se negocia, que no es moneda de cambio para mantener amores, familias, apariencias, que no tengo que sufrir primero para sentirme digna después. Durante años creí que mi bienestar dependía de que otros cambiaran, que mi calma estaba atada a comportamientos ajenos.
Y así entregué el timón de mi vida a manos que no sabían cuidarlo. A los 50 entendí que mi felicidad es un territorio propio, que no necesita permiso, solo decisión, que puedo construirla con gestos pequeños, con límites, con elecciones cotidianas. Me di cuenta de que muchas veces rechacé momentos de alegría por miedo a ser juzgada, como si estar bien fuera una falta de respeto al dolor pasado, y comprendí que honrar mi historia también es permitirme vivir. Aprendí que la felicidad no es perfecta ni constante, que puede ser un café en silencio, una tarde tranquila, un no dicho a tiempo, que no tiene que ser grandiosa para ser verdadera. A los 50 dejé de sentir culpa por estar bien cuando otros no lo estaban. Entendí que mi luz no apaga la de nadie, que mi calma no es traición a ningún dolor. Descubrí que mi derecho a ser feliz no depende de mi estado civil, de mi edad, de mi apariencia, de mi productividad, que no tengo que justificar mi alegría con méritos visibles. Miré hacia atrás y vi cuántas veces me negué el placer por creer que no lo merecía. Cuántas risas apagué para no parecer frívola, cuántos deseos guardé por miedo al qué dirán. A los 50 comprendí que mi felicidad también es responsabilidad, que no llegará a buscarme si yo no la elijo, que no es destino, es práctica. Aprendí a preguntarme cada día qué me acerca a la vida que quiero y qué me aleja. Y esa pregunta sencilla empezó a ordenar mis decisiones. Entendí que no tengo que esperar permisos familiares, sociales o amorosos para estar bien, que la felicidad no es una sala de espera, es un camino que se camina ahora. A los 50 dejé de pedir disculpas por mi bienestar, dejé de esconder mis alegrías para no incomodar, empecé a vivirlas con gratitud y sin ruido. Descubrí que ser feliz no me vuelve irresponsable, me vuelve más justa, que una mujer en paz ama mejor, decide mejor, cuida mejor. Hoy sé que mi felicidad no es un premio al final del sacrificio, es un derecho que ejerzo mientras vivo, mientras respiro, mientras elijo, y entendí por fin que cuando dejé de esperar merecerla, la felicidad empezó a sentarse a mi mesa sin pedir explicaciones. 16. Descubrí que mi paz vale más que cualquier vínculo. Hubo un tiempo en que pensé que la paz era un lujo, que solo se alcanzaba cuando todo alrededor estuviera en orden. Creí que primero debían cambiar los demás, acomodarse las circunstancias, sanar las relaciones, y solo entonces yo podría respirar tranquila. Viví esperando ese día perfecto que nunca llegaba, mientras mi calma se iba desgastando como una tela demasiado usada. A los 50 entendí algo que me transformó por dentro. Mi paz no es el resultado de lo que otros hacen, es una decisión que me pertenece. Descubrí que la tranquilidad no se negocia, que no se intercambia por amor, por familia, por compañía, y esa comprensión fue como recuperar una llave que siempre estuvo en mi bolsillo. Recuerdo cuántas veces acepté palabras que me lastimaban por miedo a perder un vínculo. ¿Cuántas veces tragué silencios para no incomodar mesas donde mi voz no cabía? Me dijeron que el amor exige sacrificio, que la familia todo lo merece, que las buenas mujeres aguantan, y yo confundí resistencia con virtud. Mi cuerpo me avisaba, mi corazón también. Cada vez que traicionaba mi paz, algo se encogía dentro de mí, pero me convencía de que era normal, de que así era la vida adulta, un constante renunciar a una misma para no quedarse sola. A los 50 miré de frente esa mentira. Comprendí que ningún vínculo que me robe la serenidad merece quedarse en mi vida. Que el amor que vale la pena no me pide desaparecer, no me exige caminar sobre vidrios, no me hace elegir entre el otro y yo. Aprendí que proteger mi paz no es egoísmo, es madurez. Que irme de donde me hieren no es fracaso, es valentía. Que poner límites no me vuelve fría, me vuelve justa conmigo. Hubo relaciones que se cayeron cuando dejé de soportarlo todo. Hubo silencios
que se volvieron definitivos cuando dejé de explicar lo obvio. Y, aunque dolió, entendí que algunas pérdidas son puertas. Mi paz empezó a tener forma de decisiones pequeñas. No responder discusiones inútiles, no sentarme en mesas donde me ridiculizan, no cargar problemas que no me pertenecen. Descubrí que la serenidad se construye con actos cotidianos y no con discursos grandiosos. A los 50, entendí que mi tranquilidad también educa a los demás, que cuando me respeto, enseño cómo deben tratarme, que cuando protejo mi calma, invito a vínculos más sanos o despido a los que no lo son. Dejé de temerle a la soledad que nace de elegir mi paz. Comprendí que es mejor un silencio propio que un ruido compartido, que ninguna compañía compensa vivir con el alma inquieta. Aprendí a distinguir entre conflicto inevitable y drama innecesario, entre conversaciones que construyen y guerras de poder. Y elegí no participar en batallas donde la única victoria es salir herida. A los 50 supe que mi paz es un territorio sagrado, que no tengo que abrirle la puerta a cualquiera, que no debo justificar cada vez que la defiendo, que cuidarla es una forma de honrar la vida que me queda. Entendí que muchas veces no me dolían las personas, me dolía traicionarme por ellas, y que el verdadero quiebre no era perder vínculos, sino perderme a mí. Mi paz empezó a ser mi brújula. Si algo me inquieta, me encoge, me confunde, no es camino. Si algo me respira, me amplía, me devuelve a mí, allí es. A los 50 dejé de pedir permiso para estar bien. Dejé de negociar mi calma a cambio de migajas afectivas. Dejé de creer que amar es aguantar. Comprendí que quien me quiere de verdad cuida mi paz como cuida la suya. Que el respeto no se ruega, se reconoce. Que el amor sano no hace ruido, hace hogar. Hoy sé que proteger mi serenidad no me hace dura, me hace sabia. Que elegir mi bienestar no me aleja de los demás, me acerca a quienes saben amar sin herir. Y entendí, por fin, que una mujer que aprende a poner su paz primero no se queda sola, se queda bien acompañada de sí misma, y desde ese lugar todo vínculo verdadero comienza. Y llegas a este punto del camino como quien se quita un abrigo que pesó demasiados años. Miras hacia atrás y reconoces a la mujer que fuiste sin la dureza de antes. Ya no la llamas débil, ya no la juzgas por haberse quedado, por haber amado de más, por haber creído en promesas que no se cumplieron. Ahora la miras como se mira a una viajera que cruzó desiertos sin mapa y aún así encontró la salida. Comprendes que nada de lo vivido fue inútil. Ni las caídas, ni las noches de duda, ni los silencios que te hicieron temblar. Todo fue tejiendo una versión más despierta de ti, una mujer que aprendió a escuchar su propia voz entre tanto ruido. Y esa voz, que antes era un susurro temeroso, hoy empieza a sonar como un hogar. A los 50, o a la edad que te encuentre esta verdad, descubres que la vida no te pedía perfección, te pedía presencia, que no viniste a cumplir expectativas ajenas, sino a aprender a habitarte. Entiendes que el amor que mereces no es el que te tolera, sino el que te respeta, no el que te necesita pequeña, sino el que te celebra entera. Miras tus manos y ya no ves culpas, ves historia, ves todo lo que sostuvieron sin aplausos, todo lo que soltaron con miedo, todo lo que reconstruyeron sin manual, y por primera vez te das permiso de sentir orgullo de tu propio trayecto, un orgullo tranquilo, sin ruido, sin comparaciones. Comprendes que la verdadera revolución no fue cambiar a otros, sino dejar de traicionarte. Que tu mayor victoria no fue demostrar fortaleza, sino permitirte ser humana. Que tu libertad comenzó el día en que dejaste de pedir permiso para existir como eres. La moraleja se vuelve clara como el agua. Ninguna mujer es débil por sentir.
por amar, por necesitar. Débil es el mundo que exige corazones de piedra para sentirse seguro. Fuerte es la mujer que se atreve a mirarse sin máscaras, que aprende a irse de donde la apagan, que elige su paz aunque no la entiendan. Entiendes que la vida no empieza cuando todo está resuelto, sino cuando decides respetarte aún en medio del desorden. Que no hay edad para renacer, que no hay calendario para la dignidad, que nunca es tarde para volverte tu propia casa. Y te quedas con una certeza que ya nadie puede quitarte. No eras frágil, estabas despertando. La mujer que ya no necesita aprobación no se vuelve dura, se vuelve libre. No deja de amar, aprende a amarse. No cierra el corazón, aprende a ponerle puertas. Y desde esa libertad camina distinta, con un paso que no pide permiso, con una mirada que no baja la cabeza. Esa es la moraleja de todo lo vivido. Cuando una mujer deja de traicionarse, el mundo pierde poder sobre ella, y entonces la vida por fin empieza a parecerse a un hogar. Y así llegamos al final de este encuentro, mujer que me escuchas del otro lado. Tal vez, mientras estas palabras avanzaban, sentiste que alguien estaba nombrando tu propia historia, tus silencios, tus dudas antiguas, esas batallas que peleaste sin testigos. Tal vez te reconociste en la mujer que un día creyó ser débil y descubrió, casi en secreto, que en realidad estaba aprendiendo a ser libre. Quiero que te vayas de aquí con el corazón un poco más liviano. No necesitas tener todo resuelto para empezar a respetarte. No necesitas ser perfecta para ser digna. Basta con un pequeño gesto de amor propio, un límite nuevo, una palabra honesta contigo misma para que tu vida empiece a cambiar de dirección. Si este mensaje te acompañó, si te abrazó en algún rincón del alma, te invito a quedarte en este espacio. Suscríbete para que sigamos caminando juntas. Comparte este video con otra mujer que tal vez hoy necesita escucharlo y cuéntame en los comentarios. ¿Qué aprobación vas a soltar a partir de ahora? Gracias por prestarme tu tiempo y tu corazón. Que esta noche duermas en paz contigo. Que mañana despiertes un poco más tuya y que nunca vuelvas a pedir permiso para vivir. Nos encontramos en el próximo mensaje.